En el consorcio para la reforma del Estado planteamos que la primera dificultad para la implementación era el acuerdo político, y por tanto desde el año 2008 fuimos generando una base para lograr una conciencia y un acuerdo político amplio, y creo que eso lo logramos, y tenemos el libro que está afuera a disposición de ustedes, y que reflejó un acuerdo sobre cosas sustantivas. Y ahora necesitamos dar el paso siguiente, que es la coalición para la implementación. Y la coalición para la implementación es una coalición que ocurre dentro del sector público, ocurre dentro de las organizaciones. ¿Ya? Y básicamente la coalición de la implementación es de la discusión que estamos hablando. O sea, por eso yo le he puesto a esta exposición el desafío del liderazgo colectivo. Es decir, no hay posibilidad de implementación si no hay un cuerpo que, en el caso de empresas privadas, uno normalmente dice un 5% de la planilla, ¿ya? Que es aquel grupo de personas que participa más directamente de la misión, de los propósitos, que se involucra en la ejecución de los propósitos, que tiene un compromiso más directo. A través del libro hay un planteamiento claro, y el planteamiento claro es que un Estado profesional es el Estado que se focaliza en los resultados, y eso está muy nítidamente reflejado. Por tanto, la coalición para la implementación es una coalición en torno a los resultados, no es una coalición en torno a un programa. No es que yo le pida a la gente que comparta una biografía, una visión. Lo que necesito es que la gente comparta un compromiso con los resultados, y ese es el factor, ese es el Estado profesional. La implementación, este es el tema. ¿Ya? La reforma del Estado es el instrumento para la implementación, pero lo que nos interesa es implementar. Lo que nos interesa es crear empleo, educación, crecimiento, salud. Esas son las prioridades que planteó el presidente, y son las prioridades que el país consideró que eran razonables para el país, que las necesitamos que se realicen. Esa es la agenda que tenemos que implementar. Por tanto, plantear que la reforma del Estado es una agenda en sí mismo, de alguna manera tiene el riesgo de focalizar en torno a cambios formales, no focalizar en torno a lo que nos interesa. Lo que nos interesa es más crecimiento, más empleo, más educación, más emprendimiento, mejor democracia. Eso es lo que al país le interesa. La producción de estos bienes públicos más complejos también necesita, es decir, es más difícil generar el prototipo, es más difícil describir qué significa una ciudad donde haya seguridad para la gente. Significa muchas cosas, y como significa muchas cosas, eso va a necesitar que el que la ejecute sea más el cuerpo intermedio que la cabeza. Es decir, y por eso tenemos organizaciones más horizontales, porque a mayor complejidad, mayor horizontal tiene que ser la organización, porque es más difícil que uno tenga los mecanismos para vigilar el cumplimiento de la complejidad de lo que está haciendo. Entonces, desde ese punto de vista, el liderazgo colectivo como tendencia está para crearse. Lo importante, a mi juicio, es ver la decisión del qué hacer. Es decir, cuando uno tiene que definir qué hacer, eso corresponde a los líderes superiores. Es decir, es el presidente de la República el que decide qué hacer. Es la autoridad. Pero cuando ya, una vez el presidente ha definido cuáles son las prioridades, y ahora tiene que decir, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? El presidente dice, mire, yo quiero crear 200.000 empleos al año, porque yo quiero crecer 3%. Y ahora se pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, a lo mejor ahí la experiencia de estos grupos intermedios, de estos líderes intermedios, va a ser importante. Por eso que va aumentando, estos circulitos van aumentando la importancia del líder intermedio en la fase de el cómo hacer, y luego cuando la organización se pregunta ¿con quién lo hago? ¿Qué instituciones? ¿Cómo me organizo para hacerlo? ¿Con qué recursos? ¿Cuándo? Y ahí los líderes intermedios van teniendo un rol mucho más importante. Y cuando
se ejecuta, mucho más importante aún. Y luego en el seguimiento va teniendo algo menos, y en el aprendizaje algo menos, y luego va todo ese aprendizaje al líder superior, y el líder superior revisa la estrategia. Es decir, el líder intermedio, los grupos intermedios de la organización van teniendo una mayor densidad en la decisión en la medida que me acerco a la acción, y luego menor en la medida que me voy distanciando. Desde este punto de vista, el rol de los líderes intermedios es promover ciertas iniciativas, y promover porque hay muchas iniciativas en el espíritu de Mintzberg que nacen de la experiencia, no nacen del diseño. Es decir, se requiere estar cerca de la ejecución para decir esto funciona más o esto funciona menos. También es indispensable que las instituciones existan ciertos contrapesos, de modo que si el líder superior trae una estrategia y esa estrategia está de alguna manera en contraria con la tradición, con los principios, con los valores, es importante que esos elementos se puedan discutir, se puedan poner en una mesa, se puedan revisar. O sea, los líderes intermedios desde ese punto de vista son un contrapeso o un aporte en el momento de definir cómo hacer cumplir la estrategia que ha definido el líder superior. Lo que nos ha ido sucediendo en el sector público chileno, de acuerdo al análisis que hace Mario Marcel, es que los líderes intermedios se han ido yendo hacia el centro, o sea, han ido adoptando una posición conservadora. Y esta posición conservadora, es decir, los líderes intermedios dicen, mire, yo tiene la Contraloría, después viene un gobierno, después viene una autoridad, mire, yo en realidad prefiero que las cosas vayan tomando su curso. Y eso es un riesgo para el Estado. O sea, no hay reforma del Estado con líderes intermedios que tengan una actitud conservadora. Este planteamiento horario a mí me ha llamado mucho la atención, y creo que tenemos que ir hacia el rescate. Y el rescate es la alianza es la coalición. Llevar a los líderes intermedios a que sean personas que piensan, que saben que las decisiones las toman los líderes superiores, pero que están con un compromiso para la acción. 4 ideas. La primera es, estas 3.000 personas tienen que tener un lenguaje, una visión, tienen que compartir algo, y por tanto tiene que haber un programa por el cual pasen estas 2.000 personas. En segundo lugar, tiene que haber una gestión de competencia de los 3.000 líderes intermedios. Es decir, alguien tiene que decirle, estas son las competencias que el sector público espera que ustedes tengan, y a su vez atender. Creo que esto es un desafío que uno podría plantearle al servicio civil. Debe existir cierta movilidad entre instituciones, porque estos líderes intermedios deben tener probablemente mayor movilidad en donde sea más homogénea la responsabilidad, y menos en aquellos servicios más especializados. Y eso a su vez implica que este concepto de líder intermedio, cuerpo intermedio, etcétera, debiera tener una vigilancia. En mi juicio, esa vigilancia debiera recaer en el servicio civil, y por eso aquí servicio civil extendido. Son algunas reflexiones, y podemos después tener posibilidad de discutirlas más, pero es el mensaje que quería transmitir.